En esta primera diapositiva les recuerdo el dogma central de la biología, se los di en la primera clase. Lo que tenemos es un enunciado que nos cuenta que los genes están codificados en el DNA, que son copiados a una molécula intermediaria de RNA. Este proceso de copiado se llama transcripción y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Una molécula de DNA, un gen, puede ser copiado en cientos de RNAs y este mecanismo le permite a la célula evitar el uso de la molécula portadora de la información genética y evitar así el daño por mutaciones. Entonces lo que se usa para la síntesis de proteínas para el proceso de traducción es este intermediario. La, la idea, el concepto que surge del dogma central es que dado un gen se obtiene una proteína, lo cual es válido para organismos procariotas y es un concepto que vamos a revisar en la clase de hoy cuando veamos lo que ocurre con la transcripción en organismos eucariotas. Por otro lado, si miramos al dogma central pero a nivel del conjunto, si se fijan en estas palabritas, el sufijo oma viene de conjunto o masa en griego, y lo que esta diapositiva nos muestra entonces es que el genoma va a dar como producto el transcriptoma mediante el proceso de transcripción, y que el transcriptoma a su vez va a dar como producto al proteoma mediante el proceso de traducción. Y un par de definiciones: llamamos genoma a la colección completa del DNA, lo cual incluye regiones codificantes y regiones no codificantes. Vamos a llamar transcriptoma a la colección de moléculas de RNA que son requeridas por la célula en un determinado momento. Y por último vamos a llamar al proteoma como el repertorio total de proteínas de una célula. La transcripción, y esto es válido para organismos procariotas como eucariotas, se compone de 3 etapas. Están nombradas en la diapositiva o mostradas como iniciación, elongación y terminación. Y todo lo que ocurre en la transcripción tiene lugar en lo que se llama la unidad de transcripción, que es el DNA, el contenido de DNA que se encuentra entre un promotor y un terminador. La transcripción va a ocurrir entonces entre estas dos regiones. Y vamos a empezar a dar algunas definiciones. El sitio de inicio de lo que es la transcripción se conoce con la numeración +1. Entonces todos los números que ustedes vean, todas las posiciones que estén con números negativos son elementos, cosas que están situadas, lo que se dice arriba, es decir, hacia la región 5' de la hebra codificante, y todo en la pantalla sería a la izquierda. Y todo lo que esté con numeración positiva está arriba abajo de la posición +1 del inicio de transcripción, es decir, está a la derecha, en particular en esta diapositiva, y están siempre hacia el extremo 3' de la región codificante. Los elementos, lo que está ubicado cerca de la región promotora, es lo que recibe el nombre de proximal, son cosas proximales, y lo que esté más llegando hacia la zona de terminación se lo conocen como elementos o cosas que están de manera distal en esta unidad de transcripción. Y ahora vamos entonces ligeramente a decir lo que es la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación es la RNA polimerasa, que es la enzima responsable de llevar a cabo la transcripción. Se une a una zona particular donde comienza la transcripción. Esto es la iniciación y esta zona se llama promotora. En este proceso ocurre el ensamblado del complejo de preiniciación. Después tenemos la elongación, que es cuando comienza la transcripción y se despeja la zona promotora. Hay toda una etapa de síntesis propiamente dicha que se conoce como elongación, y esa transcripción va a ocurrir hasta que se reconozcan, o digamos la transcripción termine en una zona donde haya señales particulares que en general involucran la desestabilización de lo que es el apareamiento entre el RNA que se está sintetizando y la cadena que se está usando de molde para la síntesis. Así que esto ocurre en una zona que es una zona de terminación. En la clase de hoy vamos a ver cada uno de estos 3 procesos, qué características tienen. En esta diapositiva tenemos esquematizado lo que ocurre en la primera parte, en la iniciación. Y lo que tenemos es el reconocimiento del promotor. Esta es la secuencia promotora, esta es la secuencia de inicio de la transcripción. Fíjense que la RNA polimerasa se ubica, interacciona con esta zona. En el caso de bacterias esto ocurre solamente a través de la acción de la enzima RNA polimerasa. Necesita de proteínas accesorias en el caso de los eucariotas. Una vez que ocurre esta interacción, hay una conversión del complejo de preiniciación que pasa de lo que se llama de su forma cerrada
a la forma abierta, y este nombre lo recibe porque lo que hay es una ruptura de puentes de hidrógeno en la doble hebra de DNA, por una actividad helicasa intrínseca de la RNA polimerasa. Esta ruptura de la doble hebra entonces permite esta apertura. Esto que está acá se llama burbuja de transcripción, y en esta burbuja de transcripción comienza entonces la síntesis de los primeros nucleótidos, utilizando una de estas dos cadenas como molde para la polimerización, que siempre va a ocurrir en sentido 5', 3'. Lo que es importante remarcar que en esta zona ocurre esta ruptura porque es proclive a la desnaturalización, porque esto está compuesta por secuencias ricas en AT. Una vez que entonces se sintetizan los primeros nucleótidos, ocurre lo que se llama el despeje del promotor. La enzima va a adquirir cierta estabilidad y va a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de elongación. En esta diapositiva tenemos lo que ocurre dentro de la burbuja de transcripción. Fíjense, acá tenemos en un color más clarito la hebra codificante, en el color más oscuro, la que en la pantalla está debajo, es la hebra molde. Entonces la hebra molde desde el extremo 3' hacia el 5' va a guiar la inserción de los nucleótidos, que se van a ir polimerizando del extremo 5' hacia el 3'. Y recuerden, la hebra codificante, acá lo que está acá en celeste, va a ser exactamente igual al RNA, mientras que lo que sirve de molde para la transcripción es justamente complementario al RNA. Y en esta parte, en esta imagen, tenemos, acá están invertidas, en la parte de arriba está la hebra molde, fíjense que de vuelta va del 3' hacia el 5', y acá está mostrando cómo es esta polimerización. Fíjense, hay apareamientos en el DNA, tenemos G, A, T, C, y los nucleótidos que se están incorporando en el RNA es, en este caso, C aparea con G, U aparea con A aparea con T. Este último que se está incorporando es G, que va a aparear con C. Y la reacción fundamental acá es la transferencia de un grupo fosfato, en la que el extremo 3' oxidrilo, fíjense esto, esta es la hebra de RNA, pues acá tiene oxidrilos también en la posición 2'. Fíjense que lo que ocurre con el extremo 3' oxidrilo, que ocurre un ataque nucleofílico que se produce sobre el fosfato alfa, el más próximo a la ribosa de lo que es el ribonucleósido 5-fosfato que está ingresando, y lo que produce entonces es se genera una unión fosfodiéster y se libera pirofosfato inorgánico. Así es como ocurre entonces la polimerización del RNA. Hay distintos tipos de RNA, lo cual permite o hace que en eucariotas haya distintas actividades de RNA polimerasa asociada con la transcripción de dichos RNAs. Yo acá los marqué en 4 grupos: RNAs mensajeros, RNA del primero, RNA de transferencias, RNA ribosomal, y después la cuarta categoría, RNA pequeños, donde si queremos podemos incluir a los RNAs pequeños nucleares, los sRNAs, y las categorías 5 y 6 tranquilamente podrían ser un subgrupo de los RNAs pequeños y ser los microRNAs y los siRNAs. Los microRNAs son RNAs pequeños de unos 20 nucleótidos de longitud que se unen y previenen la traducción de un mensajero, y los siRNAs se unen pero estimulan la degradación del transcripto. RNAs mensajeros y RNAs de transferencia, ya sabemos lo que son. Los RNAs ribosomales, también lo mencioné en la primera clase, pero son los más abundantes dentro de lo que es la totalidad del RNA de una célula, es el 80% del RNA celular. En eucariotas se sintetizan en el nucleolo, dentro del núcleo, y viajan al citoplasma de la célula, donde, combinándose con proteínas, van a formar el ribosoma. En la naturaleza hay distintos tipos de RNAs polimerasas. Los virus, los bacteriófagos T3 y T7, tienen estas enzimas compuestas por un único polipéptido que reconoce solo unos pocos promotores del fago. Para el caso de las bacterias, en Escherichia coli, la RNA polimerasa está compuesta por 5 subunidades que forman el core central que cataliza la transcripción, y un factor sigma que es necesario solo para la iniciación. Las subunidades son alfa, 2 unidades alfa, beta, beta prima y omega, las constituyentes del core catalítico. Mientras que en eucariota
hay múltiples subunidades, típicamente entre 10 y 12. Hay tres tipos de actividades polimerasas: la RNA polimerasa 1, que transcribe RNAs ribosomales, el 28S, el 18S y el 5.8S; la RNA polimerasa 2, que transcribe RNAs mensajeros y RNAs pequeños, los snRNAs; y la RNA polimerasa 3, que transcribe también RNAs pequeños, el RNA ribosomal 5S, tRNAs, etc. Es importante marcar que ninguna de estas polimerasas posee actividad exonucleasa. De las 5 subunidades que componen el core central de la RNA polimerasa bacteriana, tenemos la subunidad beta prima, que es la subunidad más grande y donde está el sitio activo de la enzima; la subunidad beta, que es la segunda unidad importante en tamaño. Después tenemos dos subunidades alfa, que en tamaño vienen a ser el tercer grupo, ¿no? Tienen dos dominios: el dominio N-terminal, que funciona en lo que hace con el ensamblado de la RNA polimerasa, y un dominio carboxiterminal, que tiene que ver con interacción no específica con el DNA, con la zona promotora. Y después hay también una subunidad omega, que es la más pequeña de las 5 subunidades, que tiene que ver con el ensamblado también de la RNA polimerasa y cumple funciones también en lo que es la estabilización de la enzima en la primera parte, en la parte de la iniciación. Acá tenemos lo que sería una estructura de la proteína. Me interesa que vean la burbuja de la transcripción. En lo que está en azul es la hebra codificante, fíjense, va acá por arriba de este esquema. En negro está la hebra molde, la que sirve para el heterodúplex de RNA, que está en rojo. Este es el heterodúplex dentro de lo que es la burbuja de transcripción, RNA-DNA. Fíjense, los nucleótidos entran por un canal en la enzima que se llama canal secundario, y el RNA sale por lo que se llama el canal de salida. Y la polimerización ocurre acá hasta el 5' del RNA, acá hasta el 3'. La polimerización ocurre, como les dije, 5', 3', y en este caso la enzima se estaría moviendo hacia la derecha de la pantalla. La subunidad beta prima es la más grande. Acá en la diapositiva no le hace justicia el tamaño, pero es la que tiene parte, como les decía, del sitio activo, y parte del sitio activo también están contenidos en la segunda unidad en tamaño, que es la subunidad beta. Y acá está entonces el sitio activo, la burbuja de transcripción, y bueno, este es otro modelito de la enzima que no muestra mayores diferencias de lo que vimos recién. Vamos a ver qué características hacen al reconocimiento de la secuencia promotora. Ya les dije que un promotor es el sitio de unión de la RNA polimerasa, y en E. coli se identifican dos secuencias cortas conservadas de 6 nucleótidos que están centradas en la posición -35 y -10 respecto del punto de inicio. La distancia entre estas secuencias, entre la caja -35 y la caja -10, vamos a ver que no es importante, pero lo que sí es importante entonces es el contenido de estas dos cajas. En algunos promotores, también río arriba de la posición -35, se encuentra un elemento up. La característica de la caja -35 es el consenso TTGACA, y el de la caja -10, que se llama Reynolds Box, es TATAAT. Cuando se hacen alineamientos y se estudian en un poquito más de detalle estos promotores, lo que vemos es que cada una de estas posiciones no tiene una única alternativa, sino que, por ejemplo, en la caja -35 la primera posición tiene un 82% de letra T, la segunda posición un 84%, de veces está la frecuencia de la letra T, 78 para la G, 65 para la A, 54 para la C, 45 para la A. Y si miramos en la caja -10, dado que la frecuencia de aparición indica importancia de unión de la RNA polimerasa, lo que se sugiere es que tanto las posiciones TA, 1 y 2, y la posición 6, que son las que tienen mayor frecuencia de aparición, estas serían las posiciones más importantes para el reconocimiento. Se define a un promotor óptimo como a un promotor que tiene entonces el consenso en la secuencia -35, el consenso en la secuencia -10, y que está separado por una distancia entre ambas cajas de entre unos 15 a 19 nucleótidos. 17 es el óptimo.
Y la secuencia, el contenido de lo que está en el medio no es importante, pero sí el espaciamiento que debe tener cierta longitud para permitir una adecuada geometría de la ubicación de la RNA polimerasa. Y en esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de promotores bacterianos. Simplemente en la primera línea están nombrados los elementos, el element, la caja menos 35, el primer espaciador, que en la segunda línea se muestra el consenso, tiene un espacio de 17 nucleótidos. La región menos 10, el espacio que hay entre esta región y el más 1, la región menos 10 está centrada en el menos 10, tiene 6 nucleótidos de espacio entre la última posición y el start point. Y después acá tenemos algunos ejemplos de promotores bacterianos. Vamos a ver cómo encuentra la RNA polimerasa el sitio de inicio de la transcripción. El core o la enzima central alfa 2 beta beta prima tiene afinidad general por el DNA, puede unir en forma débil e inespecífica a cualquier región, mientras que la adición de sigma es indispensable para el reconocimiento del promotor. Lo que hace el factor sigma es cambiar las propiedades de unión de la enzima, disminuyendo la afinidad por el DNA no específico y en contraposición aumentando la afinidad por los promotores. Por tanto, el factor sigma es requerido para la unión RNA polimerasa promotor, pero debe ser liberado luego de la iniciación porque el factor sigma bloquea parcialmente el canal de salida del RNA y de esta forma, mientras esté la holoenzima con el factor sigma, no puede ocurrir lo que se llama el despeje del promotor y se dan eventos de iniciaciones abortivas que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. El core ya les dije que tiene el alfa 2 beta beta primo omega, tiene la particularidad de establecer contactos inespecíficos que son débiles. La enzima se pega y se despega al DNA, mientras que la subunidad alfa entonces lo que hace es permitir la especificidad de secuencia. La región menos 35 es la que tiene capacidad de unión a la RNA polimerasa. La enzima aterriza en esta región y luego extiende sus contactos a la posición menos 10. En esta primera parte la enzima abarca 77 pares de bases del DNA y es donde ocurre la conversión de lo que es el complejo de preiniciación cerrado al complejo abierto en la zona menos 10, ¿no? Donde ocurre la apertura de las cadenas. La fuerza que va a tener cada promotor va a depender de la estructura y de cómo se ajusten estos consensos al óptimo, ¿no? Esto va a determinar el nivel basal de transcripción. Y el complejo binario abierto que se forma en la zona rica en AT se va a transformar en un complejo ternario una vez que comience a incorporarse nucleótidos. Y lo que les comentaba de las iniciaciones abortivas, va a haber siempre ciclos de iniciación donde la RNA polimerasa sintetice y libere cadenas muy cortas de RNA, pero que no se desplace del promotor. Y luego de este cambio estructural, donde la enzima se estabiliza, se libera el factor sigma y la enzima se contrae a unas 50 pares de bases, es que va a comenzar lo que es la segunda etapa, que es la elongación. La enzima central puede ser dirigida a secuencias promotoras con diferentes consensos por medio de distintos factores sigma, que en algunos casos son activados para responder a cambios ambientales, como puede ser estrés por calor o escasez de nitrógeno. Acá hay una tablita que muestra que en E. coli hay 7 factores sigma: sigma 70, sigma 54, sigma 38, 32, 28, 24 y 18. El factor sigma 70 es el factor general, se lo conoce como housekeeping. Y después tenemos, por ejemplo, el factor sigma 32, que interviene en genes que se expresan por shock térmico. Está el sigma 54, que tiene que ver con los genes que se expresan por escasez de nitrógeno. Y lo interesante es que la simetría de reconocimiento entre la RNA polimerasa y el promotor es similar para casi todas las holoenzimas, excepto para las que tienen el factor 54. Fíjense que hay muestra cómo es los promotores y las secuencias para este gen, que es reconocido por el factor sigma 54, tiene una separación bastante diferente a la del resto, de 6 pares de bases entre la caja menos 35 y la caja menos 10,
que además tiene 5 nucleótidos en vez de los 6 nucleótidos característicos por ejemplo, del sigma 70. En la etapa de la elongación funciona el core catalítico de la enzima. Esta etapa comienza cuando el RNA sintetizado tiene ya un largo de más de 15 nucleótidos. La enzima se contrae aún más hasta al posicionarse en una zona de RNA de entre 30 y 40 pares de bases, y la burbuja de transcripción, que se va a desplazar entonces a lo largo de toda esta etapa, tiene unos 12 a 14 nucleótidos, mientras que el segmento, el short duplex de RNA-DNA, la parte que se aparea durante la síntesis, alcanza unos 8 pares de bases aproximadamente. La terminación requiere que todos los puentes de hidrógeno que mantienen unido el híbrido RNA-DNA en la burbuja de transcripción se rompan, luego de lo cual se vuelve a formar el DNA bicatenario. La responsabilidad de la terminación cae sobre secuencias que ya fueron transcritas por la RNA polimerasa. En el caso de las bacterias tenemos dos tipos de terminadores: los intrínsecos, que son independientes de Rho, y los que son dependientes de Rho, que es un hexámero, una proteína, una helicasa. En ambos casos, tanto en los intrínsecos como los dependientes de la helicasa, la estructura secundaria del transcripto y la pausa que realiza la RNA polimerasa juegan un papel importante para que ocurra la terminación de la transcripción. En el caso de los terminadores Rho independientes, lo que tenemos es la formación de un hairpin, un stem loop rico en GC. En el DNA hay regiones GC que se aparean cuando el RNA es transcripto, que están seguidas de una corrida, un tracto de uridinas. Es esta combinación, la formación de esta estructura que les comentaba, con el tracto de uridinas que está río abajo en el transcripto, lo que desfavorece entonces la unión dentro de la burbuja de transcripción. Este debilitamiento entonces produce per se una pausa y la posterior liberación del RNA, y con ello termina la transcripción sin la mediación de ningún tipo de proteína externa. Para el caso de los terminadores Rho dependientes, hay algunas similitudes con los terminadores que vimos anteriormente. Existe una estructura también de tipo Hairpin loop, menos estable, no hay corrida de uridinas. Lo que se genera es una pausa en la transcripción, pero no es suficiente para la liberación del transcripto. Entonces requiere la actividad de una proteína. Esta es una helicasa, un hexámero, que se llama Rho. Une dentro del transcripto, arriba en el transcripto hay una zona rica en residuos C, que es el sitio de binding para la enzima. Se llama Rho Utilization Site, este sitio, root en inglés. Es una proteína esencial para Escherichia coli, aunque en el genoma no hay tantos terminadores Rho dependientes, son más comunes en los fagos. Y el mecanismo de acción es que entonces la enzima se une a este sitio de binding, recorre el transcripto río abajo hasta llegar a la burbuja de transcripción, y activamente, por ser una helicasa, entonces produce la ruptura del heterodúplex RNA-DNA, y con eso se consigue la liberación del transcripto y la terminación de la transcripción. Los factores NUS son indispensables para la terminación. NUS-A es un factor de transcripción general que aumenta la eficiencia de la terminación. Lo que hace es mejora la pausa de la RNA polimerasa en los terminadores. Y NUS-A tiene la particularidad de que se une a la RNA polimerasa sola, no a la enzima. Es decir que sigma y NUS-A son dos proteínas incompatibles.